Muy bien, ahí está. Muchas gracias. No, de nada. Vamos a esperar un poquito más, que se sumen. Sería una muy mala consecuencia de una muy mala gestión. Carolina, ¿no puedo poner Luciana Piratela buenas tardes? Buenas tardes. Porque recién una chica puso no sé qué, no sé cuánto, buenas tardes. Todas estas plazos son más o menos distintos. Cuando asumió el gobierno nuestro era menos efectivo. El punto de partida era favorable, eso le agregás el susto, le agregás la recesión, y le agregás que no hay salida de dólares por turismo. Ok, Rafaela, ahí te estoy leyendo, la primera clase en la que te pudiste unir. Yo le pedí a Freddy, hoy le estoy mandando el Power de la clase anterior y el de esta, así se los puedo, quedan colgados en el, directamente en la cursada. Y voy a habilitarles material de la cursada anterior, que ya está cargado incluso, para que pues, puedan empezar a tener textos de por lo menos las 2 mías del jueves. Ah, perfecto, profe, gracias. Y después, bueno, no sé de la modalidad de parcial y eso tampoco sé nada. La modalidad de parcial, les dijo Freddy en la primera clase que íbamos a tomar un primer parcial, por lo menos de la parte esta de ambiental. Creo que otro va a tomar de la primera parte el doctor Casas. Después vamos a hacer algo de ambiental, seguramente, a ver si lo podemos diagramar en grupos de los que queden de esos primeros parciales, para empezar a trabajar, a ver si podemos hacer la presentación de un trabajo final con tutorías, que vamos a hacer de a 10, seguramente. Bien. Pero Bien, bueno, perfecto. esa es un poco la idea. Nosotros hasta ahora siempre la cursada la evaluábamos con un trabajo final, pero ahora son muchos. Entonces nos resulta medio imposible y nos gusta trabajarlo con los chicos, ir diseñándolos y acompañándolos en la elección del tema, en la búsqueda de material, como para que ustedes también vayan viendo cómo se trabaja para ir haciendo una presentación o una ponencia en un congreso, además que tiene como base un trabajo como este, ¿no? Pero acompañándolos para ver cómo se selecciona ese material, cómo se va buscando, para poder hacer algo un poquito nuevo y que podamos explicarles cómo van buscando material. Así que, a ver, vamos a ver si puedo compartir. Por ejemplo, todos esos días tuvimos comando de patrullas entero, Johnny, en Puente 12. Eso significa que cada turno de comando de patrullas de provincia se relevaban en Puente 12, directamente no venían a hacer el patrullaje. Esto nos exigió mucho porque tuvimos que sacar todos los recursos municipales, trabajamos con la policía. ¿Se puso la pantalla negra? Ahí está. Bueno, ¿lo ven? No, profe. No, por lo menos. No. ¿No?
No. Pero, bueno, a ver. A ver, sí. Yo los tengo acá por ustedes. Ustedes por acá. A ver. Yo lo tengo en otra computadora, pero es una pena que no lo puedan ver ustedes. O sea, lo puedo ver yo. A ver acá. Vamos a abrir. Espérenme un segundito. Un segundito. A ver. Vamos a hacer así. Aguárdenme. Pregúntenme si tienen alguna... acá. ¿Alguna duda de la clase anterior? Hola. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora Sí, se ve, profe. profe. Ahora Ahí sí, comenzó. Está cargando todavía. sí, sí, pero por lo menos ya apareció la pantalla compartida. Sí, sí. Ahora se ve. Ahí se ve, profe. Se los puedo poner entero. Ya se ve, profe. Parece que es mi computadora que está tan pesada con todas las cosas que estoy metiendo. Ahí está. Desde el principio. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la clase pasada, para retomar un poquitito donde habíamos dejado, habíamos hablado de el concepto de ambiente para poder llegar así al concepto de derecho ambiental. ¿Recuerdan? Pero lo que no hicimos en ese momento fue meternos directamente de lleno dentro de lo que es el concepto de derecho humano al medio ambiente. Sabemos que es ambiente, sabemos que es derecho ambiental,
en función de ese objeto que esas normas jurídicas protegen. Ahora vamos a ir un paso más allá, que va a ser qué es el derecho humano al medio ambiente y cómo es tomado o cómo fue tomado por nuestra Constitución. Si bien algunos aspectos de la Constitución, cuando vimos el 41, en el primer párrafo, ya más o menos lo fuimos manejando. Entonces, a ver. Uy, esto. Ahí está. Lo primero que vamos a ver es que hablar de medio ambiente implica meternos en el estudio del paradigma de los derechos humanos en general, el sistema de derechos humanos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de ambiente, hablamos del derecho humano al medio ambiente, que tiene sus características y principios, pero además, como está inserto dentro de lo que es el sistema de derechos humanos, también tiene, y le sumamos, las características y los principios estructurales de los derechos humanos en general. Este derecho, el derecho al medio ambiente, se inserta en el reconocimiento del colectivo de nuevos derechos, para los que no son nacionales, para los alumnos que vienen de otros países. Estoy habilitando a algunos de sus compañeros mientras hablo. Sepan que nuestra Constitución, que está dividida en una parte dogmática y orgánica, en el año 1994 fue reformada y se incorpora un nuevo capítulo, que es el capítulo de nuevos derechos, entre los cuales vamos a encontrar ahí al derecho al medio ambiente. Entonces, allí, en esa estructura, en la estructura de los nuevos derechos, vamos a encontrar derechos, incluso también como el derecho a usuarios y consumidores, también constitucionalizados, que protegen las condiciones básicas y el entorno, que son los necesarios para que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, podamos desarrollarnos y desarrollar nuestra vida en comunidad. Uy, qué lento está esto. Ahí estamos. Decíamos que este derecho es un derecho humano al medio ambiente, entonces nosotros transitamos, cuando hablamos del derecho humano y de la Constitución Nacional en este caso, dentro de lo que es el Estado constitucional y convencional de derecho, porque somos la Constitución, pero también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ese concepto entonces de derecho humano al medio ambiente no va a ser un concepto estático, sino un concepto abierto, integral, dinámico, con un signo garantista, es decir, constantemente en evolución. Evolución, interpretación, interpretación dentro y por los organismos interamericanos, ¿no? Y obviamente de orden local. Este derecho humano, al igual que los restantes, obviamente son inherentes a todos y a todas los ciudadanos, su disfrute no depende del reconocimiento del Estado, obviamente hablamos de su característica de universalidad, porque todos y todas gozan de ese derecho en tiempo y lugar, es inviolable, porque de alguna manera en su totalidad queda prohibido limitarlo ilegal e ilegítimamente, es progresivo. Ahí después vamos a ver alguna complementariedad, ¿no? con la nota de progresividad de los derechos humanos y del principio de progresividad en materia del ambiente. Entonces decimos que es progresivo en tanto evoluciona en el devenir el reconocimiento y su ejercicio. Y fundamentalmente hablamos de un derecho que se integra al sistema de derechos humanos por ser también indivisible, o sea, debe ser tratado en conjunto con el resto de sus derechos e interdependiente. Interdependiente porque está enlazado y de alguna manera no se puede resguardar este derecho si no resguardamos otros y viceversa.
Ustedes fíjense, yo tomé acá un caso, hablando siempre del sistema interamericano. Les pido por favor que cualquier cosa corten, habiliten el micrófono y me hagan una pregunta o me hagan un comentario. Si hay algo que quieren o lo que me quieren detener. Entonces tomo un fallo importante de la Corte Interamericana, en este caso que es Cagua Fernández contra Honduras, que es del 2009, para que vean ya cómo desde el sistema interamericano, desde los organismos, empieza a enlazarse el concepto de interdependencia entre todo el sistema de derechos. Vida, salud, medio ambiente, identidad, propiedad privada. ¿No? La Corte nos dice que existe una relación innegable entre la protección de ese medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. La forma en que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático han afectado el efectivo goce de los derechos humanos en el continente latinoamericano fue un objeto de discusión tanto de la OEA como de la ONU. Entonces también se advierte, dice la Corte, que un número considerable de los estados partes de la Convención Americana han adoptado disposiciones, incorporado a sus constituciones el reconocimiento expreso del derecho humano al medio ambiente. Y esos avances en el desarrollo de los derechos humanos en el continente han sido recogidos por el protocolo adicional a la Convención Americana, que es el Protocolo de San Salvador. Entonces, la Convención Americana, si bien no hace una referencia expresa, sí hay una alusión a en el protocolo adicional, que es el Protocolo de San Salvador, y ahí ya empezamos a ver qué normas internacionales o interamericanas nosotros vamos a ir aplicando, más allá de la normativa interna vinculada a la cuestión ambiental específica. Porque, en definitiva, nosotros de lo que estamos hablando es de un derecho humano. Entonces, todo lo que es los instrumentos de derechos humanos van a servir para coadyuvar cualquier reclamo que nosotros tengamos que hacer en función de una cuestión ambiental. Yo no sé si el martes tuvieron clase con Alberto, y si hablaron con Alberto en algún momento, acerca de, yo entiendo que hablaron sobre los instrumentos en líneas generales de derechos humanos, o el tratamiento de la cuestión ambiental en el orden internacional, pero sí en el orden iberoamericano ha sido muy importante una opinión consultiva que la Corte Interamericana dicta en el año 2017, y es la opinión consultiva 23. A ver, espérenme, si hay alguien que me está preguntando algo en el chat. No lo puedo abrir. Si hay alguien que está preguntando algo, habilítese el micrófono tranquilamente. Profesora, una compañera preguntaba qué bolilla corresponde el tema que está hablando. A la 3. Ah, la 3, de acuerdo. No van a encontrar, no es toda la bolilla, es un pedacito que van a ver que dice Constitución, reforma constitucional, tratamiento del derecho humano al medio ambiente. Entonces hoy vamos a ver hasta la Constitución Nacional, y después nos va a quedar ver el artículo 28 de la Constitución de la provincia, que voy a ver dónde lo ubico para que les sea a ustedes más fácil de incorporarlo. Si cuando trato normas de complemento, cuando termino todas las normas de presupuestos mínimos. Muchas gracias. No. Entonces les contaba que la Corte en el año 2017 dicta una opinión consultiva, se pronuncia por una solicitud que le presenta a la Corte la República de Colombia. Se la presenta en marzo del 2016, y ahí requiere que la Corte determine de qué forma debe interpretarse el Pacto de San José de Costa Rica cuando existe el riesgo de que la construcción y el uso de nuevas grandes obras de infraestructura afecten de una forma grave al medio ambiente marino de la región. Entonces, en consecuencia, le preguntan, ¿el hábitat humano, esencial para el pleno goce y ejercicio
de los derechos de los habitantes, cómo debe ser interpretada esta acción, no solo en lo que hace al reconocimiento del derecho, sino también a cuáles son las obligaciones en cabeza del Estado para resguardar ese derecho. Entonces, en la opinión consultiva, el tribunal reconoce primero la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos. O sea, es como si fuera un matrimonio. No podemos hablar de medio ambiente y no hablar de la realización de otros derechos. Para que otros derechos se puedan realizar, nosotros necesitamos que el medio ambiente sea un medio ambiente sano, equilibrado, apto. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces dice, protección del medio ambiente y realización de derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos. Profe, Sí. preguntaron por el chat a ver si podías volver a repetir el nombre del fallo. No es un fallo, es la opinión consultiva 23-17. Ustedes, si después la quieren googlear, la googlean así. Profe, el fallo anterior, el de la diapositiva anterior. Sí, el fallo anterior es CAGUA, esperen un segundito que vamos para atrás, es CAGUA, ya les digo bien, así se los ve, CAGUA Hernández o Rodríguez, CAGUA con K y W, Caguas Fernández versus Honduras, y las sentencias del 3/4 del 2019. En el considerando o en el parágrafo 148 y en la página 47. Ahí van a encontrar ese extracto que yo les puse. De igual manera, si yo les subo las filminas, abajo se los dejé. Les dejé la referencia. Entonces, les decía que lo primero que reconoce la Corte es esta relación entre la protección ambiental y el resto de los derechos, y asimismo destaca la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sustentable o sostenible. Esto lo vimos nosotros cuando la clase anterior vimos y analizamos el primer párrafo del artículo 41. Vimos que hablábamos de medio ambiente, de desarrollo sustentable, y hoy estamos hablando de los derechos humanos en general. El 41 y el resto de los derechos que consagra la Constitución Nacional, incluido, por supuesto, los implícitos y aquellos que indican los instrumentos internacionales en el 75, inciso 22. Espérenme un segundito, estábamos acá, sí, es la 6. Otra de las cuestiones que marca la opinión consultiva es que dice, dada esa estrecha relación que existe, esta que acabamos de marcar, se constata que múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen que este derecho humano es un derecho en sí mismo, independiente, autónomo, y no tiene dudas que además otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación de ese medio ambiente. Lo que va a conllevar, lo que acarrea, además de las obligaciones generales de los derechos humanos de respetar y cumplir con los compromisos, obligaciones ambientales específicas del Estado, a efectos a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y de garantía, o sea, asociadas. Para cumplir con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, en materia ambiental además tiene obligaciones específicas el Estado. Esto es lo que le está diciendo la Corte en esta opinión consultiva. Además, la opinión consultiva
está diciendo el derecho humano al medio ambiente es un derecho autónomo, pero tiene connotaciones individuales y connotaciones colectivas. Dentro de lo que son las connotaciones colectivas, el derecho humano al medio ambiente sano constituye un interés universal, esto se anota con esa nota universal de los derechos humanos, que se debe tanto en las generaciones presentes como en las generaciones futuras. Y ahí le suma una dimensión temporal, universal, pero también la expande en el tiempo. Y dentro de lo que es la dimensión colectiva, que tiene, individual, nos dice que el derecho, este derecho a un medio ambiente sano, tiene esta dimensión individual en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas. O sea, ese ambiente contaminado no solo en sí mismo genera un daño al medio ambiente y para todos colectivamente, sino que a su vez puede generar un impacto en términos individuales, en derechos individuales. Espérenme que tengo compañía. Entran las perras solitas, abren la puerta y se mandan. Entonces les decía, tiene una dimensión individual porque impacta directamente sobre la persona o sobre el entorno más cercano a la persona. Entonces dice, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre personas debido a su conexidad con otros derechos, como cuáles, como el derecho a la salud, colectiva e individual, a la integridad personal, a la vida, entre otros. Piensen que también muchas veces, de acuerdo a donde están, se impactan otros derechos. Dice, la degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables a los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Como les decía, reconoce este derecho con estas características, resaltando esas dimensiones, y además afirma que ese derecho demanda obligaciones estatales específicas respecto de los posibles o eventuales daños ambientales. Y esas obligaciones específicas son las de prevención, las de precaución, las de cooperación y las de procedimientos. Dentro de las primeras, de las de prevención, también va a desarrollar la Corte instrumentos y va a trabajar sobre lo que es la evaluación de impacto ambiental, que es como una herramienta clara de gestión que de alguna manera desarrolla el principio de prevención. Nosotros lo vamos a ver eso más adelante. Y respecto de las obligaciones de procedimiento tan asociadas a los derechos de acceso, hace referencia y desarrolla en esa opinión consultiva el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Esto, si no lo vieron con Alberto la semana pasada, el martes pasado, me gustaría que en algún momento nosotros trabajáramos cuál es el contenido del acuerdo de Escazú, que ya pasó por el Senado y tiene media sanción, el acuerdo, tratado de derechos humanos, de derecho humano ambiental. A ver, de derecho humano ambiental, más cercano en su dictado en la región. Les decía que es importante que resaltemos el tema de estos últimos, que si bien son obligaciones, también acarrean derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana. A ver. Entonces así, de a poquito,
este derecho, esas dimensiones y las obligaciones que acarrea, es como el sistema interamericano hoy desde la Corte lo ve. Esto es lo que es este derecho en términos de derecho internacional de los derechos humanos para nuestra región. Por eso es tan importante la opinión consultiva, y después vamos a ver 2 fallitos. El último de este año, si mal no recuerdo, en donde se condena a Argentina y ya la Corte empieza a tratar el tema del derecho ambiental, porque nunca lo había tratado en un caso contencioso de manera expresa la Corte. Esto es una opinión consultiva que yo le doy, no es un caso contencioso, es una consulta que se le hace. Ahora, así vamos llegando a trabajar también la reforma constitucional y el artículo 41 y otros artículos en donde se hace alusión a la temática ambiental. Entonces, lo que sí tenemos que decir es que la reforma de 1994 constitucional amplió el plexo de derechos y de procesos constitucionales, individuales y colectivos. Cuando hablo de procesos, hablo de herramientas procesales, ¿sí? de garantías. Entonces hago referencia al artículo 43, que no solo nos va a hablar del amparo, la habeas corpus y la habeas data, sino que en particular nos va a hablar de los procesos de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, este es un derecho humano de incidencia colectiva. Esa es otra característica más que le vamos a sumar. ¿De qué hablamos? De un derecho humano al medio ambiente, un derecho humano de incidencia colectiva. Que en particular después de un tiempo siempre he usado y está en el programa, la clasificación en generaciones, todos las hemos estudiado, pero contra esa clasificación de generaciones en primera, segunda y tercera generación, ahí los ubicamos nosotros al derecho humano al medio ambiente. La mayoría de la doctrina trata de que esa clasificación sea para relatar el momento histórico en que aparecen, y no para que nos sirva como una justificación, porque si nosotros hablamos de generaciones parece que le restáramos importancia a unos por sobre otros, y en realidad hablamos de la integralidad y la interdependencia. Entonces, hablamos de derechos humanos. El medio ambiente es un derecho humano, y todos tienen una interdependencia y una indivisibilidad que debe respetarse en el sistema. Usamos las categorías o las generaciones nada más que para explicar en qué momento van apareciendo temporalmente y cómo se va construyendo históricamente esa reivindicación de derechos. Entonces, les decía que no solo la reforma amplió los derechos, sino que amplió los procesos individuales y colectivos, y entre esos nosotros ubicamos a la cláusula ambiental. Desde ella no solo podemos afirmar que la consagración del derecho constitucional al medio ambiente, sino también que hay herramientas de política y de gestión que son capturadas por la norma constitucional. Los constituyentes, les dejo acá, tomaron como antecedente para diagramar la norma distintas fuentes de derecho internacional, que ahora las vamos a ver, pero sobre lo que vamos a trabajar en las diapos que siguen, son 3 aspectos normativos que presenta el artículo 41, que nos permiten consolidar el derecho y otros derechos humanos que integran. Por un lado, vamos a ver que se trabaja un diseño constitucional del derecho al medio ambiente sano, que se le da el contenido al bien jurídico, va a hablar de daño ambiental, va a hacer la referencia a la Constitución, al desarrollo humano y al desarrollo sostenible. Después vamos a mirar y a concentrarnos sobre el contenido del continente del federalismo de concertación, y finalmente sobre la prohibición de ingreso de los residuos nacionales o potencialmente radioactivos, perdón, de los residuos peligrosos o potencialmente radioactivos.
Les decía acá, en esta diapositiva, que el derecho es uno de aquellos derechos humanos de incidencia colectiva, y que tal conceptualización anclada en más de una norma invita a reformular, cuando digo a nivel infraconstitucional, recuerden la filmina aquella con la que terminé la última clase, el triangulito, la pirámide, es decir, a reformar desde el vértice hacia abajo todas las normas con este modelo que se nos presenta, y dejando de lado este sistema tripartito de derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, que viene tanto de la clasificación del derecho administrativo, ¿no? Entonces, acá lo tienen el artículo 41, esto que les estaba diciendo, en esta primera parte donde nosotros vimos que el derecho y deber, este es el esquema novedoso que se plantea. Todos tenemos el derecho y todos tenemos el deber de preservarlo, desarrollo humano, desarrollo sustentable, calificación del tipo de medio ambiente, no es cualquier medio ambiente el que nos garantiza la Constitución, sino sano, apto y equilibrado y apto. Después vamos a ver qué lo integra, qué es nuestro medio ambiente. Después vamos a ver el federalismo en este tercer párrafo. Les voy a explicar cómo se regulan o cómo se construye el microsistema jurídico. Cuando hablamos de microsistemas jurídicos, hablamos de cómo se compone ese bloque de legalidad ambiental que nos presenta el artículo 41. Y finalmente, ahí tienen la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Ahora, como les decía recién, es la única norma que hace referencia a la temática ambiental a partir de la reforma. No, hay otras normas. El 75, inciso 19, que habla del programa de desarrollo, el 43, que habla de los mecanismos de tutela, el 124, que habla del dominio de los recursos naturales, son de las provincias. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional va a poder dictar normas, pero no cualquier norma, porque la titularidad del recurso es provincial. Los derechos de los pueblos originarios indígenas y la celebración de tratados interprovinciales. Todas estas normas son el paquete, y les diría también el 75, inciso 22, de una manera indirecta, ¿no? Pero todas estas normas son normas que hacen referencia en la Constitución argentina a la temática ambiental. Entonces, en cada una están presentes cuestiones vinculadas con la materia ambiental, desde el manejo de los recursos naturales hasta el dominio, la protección de estos recursos, desde el programa de desarrollo humano hasta la protección de la diversidad biológica, y también vamos a ver que esto incluye la diversidad genética, desde la consagración de un nuevo tipo de daño ambiental, hasta la habilitación para legislar normas de presupuestos mínimos de fondo y de forma por parte del Congreso de la Nación. Todas esas normas en su conjunto, algunas reafirmando postulados implícitos, otras estableciendo programas o modificaciones, lo que hacen es conformar y diagramar el federalismo, o un nuevo modo de federalismo, que es el federalismo de concertación. Entonces decíamos, para empezar a hablar, ¿no? El derecho humano al medio ambiente es un derecho humano al medio ambiente sano y un deber de tutela que prevé la Constitución. Al consagrar esa norma, la protección del medio ambiente, el constituyente impuso un nuevo derecho humano para los habitantes que conlleva asimismo un objetivo programático nacional, en cuanto establece un imperativo jurídico, un deber, del cual se puede derivar efectivas acciones de tutela de ese bien colectivo. Si yo tengo el derecho, o sea, si todos tenemos el derecho, y todos tenemos el deber de resguardo, todos tenemos que tener la llave para entrar al proceso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa
de este todos, leído en clave del 43, ¿no? 41 más 43. Que todos tenemos una legitimación, o que la legitimación para reclamar en materia de ambiente es amplia. La legitimación procesal. Entonces, este derecho se inserta en un colectivo de nuevos derechos, dijimos, que protegen condiciones básicas necesarios para que los ciudadanos y la sociedad desarrollen su vida, y todos ellos, este derecho y también incluso los de consumidores, nacen en la década del 60, como consecuencia del desgaste de la ideología liberal, individualista. El sistema económico propuesto, en realidad como consecuencia de ese sistema económico que nos proponía y nos propone el capitalismo, motorizados por acciones reivindicativas de movimientos verdes, ocupados por la destrucción de la naturaleza a consecuencia del desarrollo económico ilimitado. La consecuencia fue que empecemos a poner límites al desarrollo. Mucho más que la cuestión social, es una cuestión verde. Entonces empieza a cambiar el modelo de Estado, el concepto de democracia, ¿sí? Ya se empieza a hablar de ecodemocracia, de Estado, de derecho ecológico, ¿no? Entonces empezaron, ya es un paradigma nuevo que está en construcción, para algunos ya diseñado a partir del ingreso de una mirada ecológica en las constituciones, más que nada en algunas importantes de Latinoamérica, muchos citan la boliviana. Los constituyentes entonces tomaron como antecedente para empezar a trabajar esta normativa distintas fuentes normativas de derecho internacional. Los analistas de derecho ambiental internacional proponen como punto de partida de este derecho fundamental a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, sobre Ambiente y Desarrollo Humano, que es la de Estocolmo del 72. El documento contiene una serie de principios y recomendaciones que concentraban la preocupación mundial en el ordenamiento ambiental de los asentamientos humanos, de los recursos naturales, de la contaminación ambiental, entre algunos puntos, en líneas generales lo digo, ¿no? Pero sin embargo el consenso allí alcanzado no logró compromisos concretos. Esto es un paso a paso en el derecho internacional y en los reconocimientos, y fue recién en el 92 que 2 años, fíjense, 2 años antes de la reforma constitucional, que se aprueba en Río la Declaración de Medio Ambiente y Desarrollo. Y previo hubo otras, Nairobi del 82, y que precede el plan de acción que tenían 10 años antes en Estocolmo, ¿no? que se llamaba, o fue denominado un informe como, el informe se llamaba Nuestro Futuro Común. Y este había surgido de una comisión mundial, creo que esto lo tienen que haber visto, sobre medio ambiente y desarrollo, y ese informe fue conocido como el informe Brundtland. En el informe Brundtland, que lleva el nombre de la ministra noruega, en realidad es su apellido, ahí se da a conocer toda la problemática que se vivía en un momento, y a empezar a definir las dimensiones de lo que es el concepto de desarrollo sustentable. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Entonces, de alguna manera empezamos a ver cómo se va construyendo ahí un bien jurídico, de naturaleza esencialmente compleja y de armonización costosa. No es fácil armonizarlo con el resto de los bienes y el resto de los intereses, ya que se halla en potencial conflicto incluso con otros bienes también de corte constitucional. Entonces no es menos cierto que ese carácter sistémico o integrador que tiene obliga a replantear todo el molde estatal. Nosotros tenemos que, por eso hablamos, si ponemos la mirada en lo verde, también tenemos que mirar cómo va a ser la producción, el respeto, los límites a una producción más ocupada y preocupada por lo ambiental. ¿Por qué? Porque esta cuestión entonces va a tener que ir penetrando con sus presupuestos, con los presupuestos ambientales que nosotros vamos a ver,
más adelante, en el resto de lo que es el diseño, el ciclo y el diseño en general, y la ejecución, el control de las políticas públicas, no solo en las políticas públicas ambientales, sino en todo el sistema y en todo el despliegue de políticas públicas. Los principios ambientales se van a ir metiendo en el resto de las políticas públicas, con el objetivo de ¿qué? De rediseñar el Estado social, en el que se preserve de alguna manera y se promocione el pluralismo, la transparencia en la gestión, la participación ciudadana, orientada al desarrollo, a este modelo de desarrollo, que es el modelo que está constitucionalizado. O sea, si nosotros quisiéramos salir de otra estructura o fijar otra política, bueno, vamos a tener que empezar a mirar dos cosas. Primero, este modelo, que es el modelo del desarrollo humano, el desarrollo sustentable, el modelo que estatuye también el 75, inciso 19, pero a su vez también una ley de política ambiental que se da en el entorno y en el contorno de este tercer párrafo, que es la ley de política ambiental, que es la 25675. Entonces nosotros tenemos, el Estado puede tener libertad para el diseño de políticas, pero tiene una estructura, va a poder empezar a diseñarla y a construirla, pero con estos cimientos. En esta modalidad de derechos, entonces, todos aquellos que los disfrutan cargan, decíamos, con el deber de custodia, y por ende se expande la legitimación, dijimos. Esto también tiene otro dato, que acá lo tenemos un poquito perdido. Acá se habla de información y de educación ambiental, pero lo que se dice y se ve un poquito más claro, creo, en la Constitución, en el artículo 28 de la Constitución Provincial, es que encierra el 41 y el 28 de la Constitución de la provincia una garantía procedimental, que impone y habilita la participación ciudadana en la gestión de la administración pública, cuando desde la actividad se disponen políticas que involucran la materia ambiental directa e indirectamente. La regulación normativa La regulación normativa, les decía, de estos derechos procedimentales, está, o la podemos ir también encontrando en el principio 10 de Río. Y en el principio 10 de Río y en el convenio, para hacer un comparativo con el convenio de acceso a la información europeo, que se identifica como el convenio Aarhus, y también lo vamos a encontrar en el convenio, en nuestro acuerdo de Escazú, ya en el orden iberoamericano. Me voy a quedar acá. Decíamos hoy, yo ahí en el anterior, que la Constitución establecía este derecho a un medio ambiente y que ese derecho a un medio ambiente tiene calidades o cualidades particulares, que es sano, que es equilibrado y que tiene que ser apto para el desarrollo. Esto lo vimos también la semana anterior. Dijimos, ¿qué significa que sea sano y que sea equilibrado? ¿Qué es esa fórmula? ¿Qué implica esa fórmula? Que se califica de alguna manera, no es nada más que una mera adjetivación que se les da, sino que va más allá, o sea, que implica que se está tutelando, resguardando la calidad de vida en términos generales. Entonces la protección constitucional se extiende más allá de los recursos, más allá de los bienes ambientales. Propone la tutela de la calidad de vida. ¿Se acuerdan que habíamos hecho como un listado, ¿no? Cuando analizamos lo que trabajaban o había trabajado los constituyentes? Entonces decían, hablamos de acceso a la salubridad en materia laboral, hablamos de cloacas, hablamos de agua potable, hablamos de mucho más que cuidar los bosques o la contaminación de los ríos. Entonces estamos garantizando con esa consagración normativa que se cumpla un programa moldeado de desarrollo sustentable, ¿no?
todo nos guía, dice Rosati, por ahí abajo también en esta filmina les puse la cita, a mirar o advertir que lo que se está construyendo acá y a lo que asistimos es a un nuevo paradigma de desarrollo. Y que nosotros ese nuevo paradigma lo constitucionalizamos, ese modelo lo constitucionalizamos. Y en esa línea, la cláusula permite, desde un punto de vista científico, considerar al ambiente no solo como un conjunto de elementos, sino básicamente como un conjunto de complejas relaciones cuyo equilibrio debe ser mantenido. Y por otro lado, desde el punto de vista metacientífico o filosófico, considerar al hombre involucrado, comprometido en la protección, no meramente rodeado por el entorno, no pensando en autoabastecerse, y asignando facultades sobre el ambiente, nada más. Tratando de sintetizarlo, porque no sé qué hora vamos ya, y media, me queda media hora. ¿Qué es lo que puedo encontrar, o pudimos encontrar buscando por allá en la jurisprudencia? Ahí, si quieren anotarlo, porque esto sí no se los puse, en relación justamente al derecho humano, al medio ambiente, la Corte nuestra, en el fallo Mendoza-Beatriz contra Estado Nacional, Corte Suprema de Justicia, el pronunciamiento es del 20/6/2006, es más conocida como la causa Riachuelo. ¿Qué dijo la Corte en ese caso? Respecto de lo que interpreta o cómo valora la normativa y el artículo 41. Dice, el reconocimiento del estatus constitucional del derecho al goce de un medio ambiente, así como la expresa y típica previsión, atiende a la obligación de recomponer el daño ambiental, no configura una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones por venir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional del Estado provincial o federal o provincial, dentro de lo que son los poderes públicos federales o provinciales. No es algo que lo hace si quiere o si le parece, sino que la precisa y positiva decisión del constituyente del 94 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente que fue la supremacía establecida en el 31 y las competencias del 116, sostienen la intervención del fuero. En este caso se estaba asignando competencia. ¿Pero por qué hago referencia? Ya vamos a ver que también es importante para la competencia. Porque está diciendo, está constitucionalizado y el Estado tiene que intervenir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se respeta el medio ambiente. También lo hizo en otra causa, trabajando sobre la temática que se llama Schoeber Juan contra INVAP, en el año 2010. Para que la puedan buscar. Yo voy a ver si les puedo hacer un resumencito, o les subo los fallos. Y en otra también trabajó el tema, que es Martínez contra Agua Rica, y es del año 2016. Todos los tres fallos de corte. Ahora, para entrar en daño ambiental, dijimos que, así como cuando dijimos qué es derecho ambiental, también yo tengo que saber qué es ambiente, o a qué me refiero con el ambiente. Entonces, mencionamos que la Constitución también propició los contornos del bien jurídico que tutela, al concentrar la preservación del patrimonio cultural, el patrimonio natural. Uy, chicos, yo estoy escuchando unos truenos terribles. Se está cayendo todo. Bueno, ¿a qué se refiere con el patrimonio natural?
al paisaje, a los restos fósiles, aerolitos, meteoritos, cuerpos celestes, patrimonio cultural, todo eso es para la Constitución medio ambiente. La diversidad biológica, incluyendo la genética. Y en esa línea la Constitución no aporta, eso sí, y lo resalto de nuevo, ya lo dije antes, la Constitución no da un concepto de medio ambiente. Lo que hace la Constitución es incorporar a ese concepto los elementos que lo componen. Entonces nos dice recursos naturales, patrimonio cultural, patrimonio natural, diversidad biológica, y aparte voy a dejarles los instrumentos que son el acceso a la información, o información en términos generales, como lo pone la Constitución, y educación ambiental. Ahora, el constituyente entonces, desde ahí, entra, o nosotros más bien, podemos acercarnos así a calificar este daño, ¿no? La primera vez que la Constitución incorpora o constitucionaliza un daño, y lo hace en la temática ambiental. Yo acá me olvidé algo que es trascendental. Yo puse, es de hacer notar también que el constituyente ha jerarquizado en este punto el concepto de daño ambiental y la obligación que genera. ¿Que cuál es? Es la obligación de recomponer. ¿Bien? Esa es la obligación prioritaria, digamos. Esto significa que no será suficiente para paliarlo una simple sustitución reparatoria o indemnizatoria. Y esto va a cuenta de aquella vez que me hicieron esa pregunta. Y el principio contaminador-pagador no es lo relevante acá. No es habilitar el pago para seguir contaminando. Acá lo relevante es que contaminar va a traer la primer consecuencia directa, que es la recomposición. ¿Y qué es recomposición? Es volver las cosas al estado anterior en la medida de las posibilidades ecológicas, digamos, no de las posibilidades económicas. Para eso vamos a ver que hay distintos elementos para incorporarlo, o para poder volver como fondos de recomposición, más allá de las reglas de indemnización o de responsabilidad civil. Entonces, toda acción antrópica, toda acción humana extrema que impacte de manera disvaliosa sobre este bien, habrá de ser tratada como una actividad dañosa. Concretando así el daño ambiental, este genera prioritariamente la obligación de recomponer, dice el artículo 41. Lo que implica como opción primaria volver a la situación ex ante, volver al estado anterior, lo cual resulta extremadamente difícil, incluso para aquellos momentos en los que no hay un daño, pero sí hay un impacto, siempre se va a impactar el ambiente, y es muy difícil volver a un momento en donde las cosas estén idénticas, ¿no? Pero, no obstante, puede darse situaciones que, si bien no son equivalentes, propician un balance aceptable. Entonces, lo expuesto no excluye, además, el reclamo indemnizatorio y la obligación de recomponer en los términos, dice, que establezca la ley. Eso lo van a ver con la doctora Soviedo y la doctora Bernetti, que tiene que ver con la responsabilidad civil. Entonces, sí es importante, y entiendo que todos ustedes han pasado ya por Civil 1, así que deben haber visto algunos aspectos de esta reforma, que esta nueva y particular modalidad de daño también es receptada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y las reglas de reparación del daño producido sobre este bien jurídico descripto no pueden equipararse a las que se otorgan, allí lo van a encontrar, esto es muy general, es una primera aproximación que les doy, aquellas que se les da a los derechos subjetivos. No es lo mismo, no es lo mismo. Simplemente porque este tipo de daño conculca otro tipo de prerrogativas que, como mencionamos, fueron bautizadas como derechos de incidencia colectiva. No son derechos subjetivos, entonces el esquema de reparatorio es otro.
En ese contexto es importantísimo el artículo 1 y 2 del Código Civil, que habla de cómo interpretar y qué aplicar a la hora de resolver un conflicto. Ustedes deben haber estudiado que este nuevo código no es un código casuístico, sino que es un código de interpretación, que es un código abierto. ¿Abierto hacia qué? Abierto, entre otras cosas, al sistema interamericano, ¿sí? A los tratados de derecho internacional. Por eso es tan importante que si se aprueba Escazú, lo sepan, porque va a ser la normativa que va a entrar a través del código para resolver aspectos que tienen que ver con el acceso a la información pública, con la participación ciudadana, con el acceso a la justicia, con la protección de los defensores de derechos ambientales. Entonces les decía que el legislador y consecuencia el intérprete, en este caso el juez, van a tener que elegir unos nuevos mecanismos de resolución de conflictos para ver cómo operar sobre este daño ambiental. Y tampoco tenemos que olvidar que no estamos dentro de una estructura, como les decía, de derecho subjetivo, y eso implica, entre otras cosas, también hablar de nuevas formas de acceso al bien jurídico, a este bien jurídico, a nuevas formas de tutela a este bien jurídico, y en definitiva, nuevas reglas de prevención y reparación del daño. Y entre estas reglas ustedes tienen que tener en cuenta el artículo 1711, 1716 y 1756 del Código Civil, entre algunos otros que después les voy a mencionar. Un autor que si lo pueden pescar por ahí en internet es Gonzalo Sozzo, S-O-Z-Z-O. Él dice que la constitucionalización del derecho privado encierra un movimiento de aproximación del derecho privado hacia el texto fundamental, generando con ello una conexidad relevante entre el derecho privado y los derechos fundamentales. Entonces, por eso es tan importante que ustedes conozcan las características, los principios de los derechos humanos, a la hora de resolver un hecho, un caso, una cuestión ambiental. No solo para resolverla, sino también para medir los niveles de cumplimiento del Estado con relación a esos derechos o a esos compromisos internacionales. De vuelta pueden consultar para ese tema, para el tema de daño, el fallo de Mendoza Beatriz, pero no ya del 2006, sino el pronunciamiento del 2008, también de la Corte. Estamos hablando del caso del Riachuelo. Y otro que se llama Cruz Felipa contra Minera Alumbrera del 2002. Bien. Ahí vamos llegando de a poquito al tercer párrafo del 41, que es el que va a definir esto que vamos a llamar competencias complementarias. Les pido que si no lo entienden, me lo pregunten. Dentro de este esquema, la norma fundamental impuso al Estado Nacional la obligación de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección de derecho al medio ambiente, lo que luego habrán de ser complementados por las legislaturas provinciales sin que se alteren las locales. Entonces, para arrancar, esto es el párrafo que dice: corresponde al Congreso dictar normas de presupuestos mínimos de protección y a las provincias las que los complementen sin alterar las jurisdicciones locales. A eso nos vamos a referir. Es ese párrafo del 41. Nosotros mencionamos que la particularidad de estos derechos y las características de ese bien jurídico, que es un bien jurídico colectivo, ameritan
la facilitación de piezas que permitan construir y sostener ese paradigma nuevo. Ellas van a venir indefectiblemente de la mano de un concepto, que es el concepto de federalismo de concertación. Provincia, municipio, nación, ciudad autónoma van a concertar cómo proteger y en esa protección gestionar nuestro medio ambiente. ¿Y de qué manera? Porque es una manera distinta que ha propuesto el constituyente. Dentro de ese esquema, el artículo, la norma fundamental, le impone al Estado Nacional la obligación de dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, de fondo y de forma. Es decir, normas de fondo y de procedimiento. Y a las provincias, normas que van a complementar ese mínimo de protección, y van a poder ser normas de fondo y de forma. Ustedes recuerden que antes de esta estructura, mejor dicho, para el resto de otras materias, el esquema ¿cuál es? El Estado Nacional dicta los códigos de fondo, por el 75 inciso 26, las provincias los códigos de procedimiento, ¿verdad? Bueno, en medio ambiente, no. En medio ambiente, el Estado Nacional dicta leyes de presupuestos mínimos de protección, no de cualquier cosa, de protección, de fondo y de forma pueden ser, o sea, pueden contener normas de procedimiento siempre que sean presupuestos mínimos de protección, y la provincia, el municipio o ciudad, pueden dictar normas que completen a estas otras, siempre que sean de complemento, de fondo y de forma. ¿Mm? ¿Qué advertimos entonces? Que se patentiza una nueva forma de concurrencia. ¿Sí? La reforma del 94 impone al legislador en materia de federalismo ambiental el dictado de un particular tipo de normas. ¿Sí? Las normas de presupuestos mínimos. Son leyes de presupuestos mínimos. No hay para todo, pero para ambiental hay leyes de presupuestos mínimos. Estas leyes rompen con la clásica modalidad de distribución de materia legislativa, definida en el federalismo antiguo, y que sigue obviamente para otras materias. Es que antes de la reforma del 94, a la nación le correspondía en todos los casos, y aún en el caso de los derechos implícitos, el dictado de normas de fondo, y a las provincias las de forma o procesales. Hoy, al regular esta materia, entonces el legislador nacional, y yo lo voy a subrayar siempre, por más que parezca un loro repetidor, puede adentrarse en cuestiones de procedimiento, en cuestiones de forma. Ya lo vamos a ver, nosotros vamos a ver normas procesales en la ley 25675. Y en cuanto a su tratamiento, siempre que impliquen presupuestos mínimos, es decir, el piso. La nación pone el piso de protección, la provincia pone el techo de tutela. Por esta reforma, los estados locales, podemos decir entonces, que ¿qué hicieron? Delegaron en el Estado Nacional el dictado de normas de presupuestos mínimos, reservándose todas las facultades necesarias para completar esas normas de presupuestos mínimos. Las provincias pueden legislar sobre las mismas temáticas entonces, vinculadas al medio ambiente. Y los estados locales pueden aumentar incluso las exigencias impuestas por la nación, pero nunca, jamás, pueden disminuirla. ¿Sí? No pueden hacer un sótano. Tienen el límite. El piso lo pone la nación. Profe, ¿puedo hacer una pregunta de este tema? No sé si se me escucha. Sí, yo te escucho. ¿Todas las leyes que te toquen tema ambiental tienen que tener un presupuesto mínimo?
Las que dicta la Nación, sí. A ver, la Nación dicta leyes de presupuestos mínimos de protección. Después vas a ver, Sí. y ha pasado, en algún caso, en que empiezan a dar vueltas. Una fue la última de hidrocarburos, en donde se regularon algunas cuestiones administrativas y se puso un artículo entendido como presupuesto mínimo, ¿no? Pero no tenía la categoría total de ley de presupuesto mínimo. Ahora, la Nación está habilitada por la Constitución al dictado de leyes de presupuestos mínimos de protección. ¿Por qué fundamentalmente? Porque los recursos naturales son de las provincias. Entonces, la Nación no puede dictar una norma que termine generando una administración de ese recurso. ¿Me explico? No sé si pude. Sí, ahí entendí. ¿Sí? Gracias. Después la provincia va a venir a completar ese resguardo. Entonces, desde ese reparto de competencias ambientales aparece el desarrollo global de la legislación ambiental. Y también van a ver que se van a empezar a trazar lo que en doctrina se llama vinculaciones en sentido vertical y horizontal. Entonces, se van a dar vinculaciones verticales entre leyes de presupuestos mínimos y leyes de complemento. Entonces vamos a empezar a analizar la ley de residuos domiciliarios nacional, de presupuestos mínimos, que va a poner lo mínimo, pero también cada provincia va a poder dictar su ley de complemento de residuos domiciliarios. Y ahí vamos a empezar a relacionarlas verticalmente. Después vamos a tener también otro tipo de relaciones, que son las relaciones horizontales, que se pueden dar en distintas normas de complemento, en distintas normas de presupuestos mínimos. A ver, permítanme un segundo. No hay manera con el viento. Ahora, nosotros nos podemos preguntar entonces también, ¿qué es un presupuesto mínimo? ¿No? ¿Qué es un presupuesto mínimo? Y el presupuesto mínimo está definido también en una norma, que es la norma, es el artículo, es la ley 25675. Yo no me acuerdo, creo que está en el artículo 6º o en el 4º, no recuerdo bien. No, el 4º es el de principios. Y ahí nos dice que un presupuesto mínimo es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental en su contenido y debe prever condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener la capacidad de carga y en general asegurar la preservación del ambiente y el desarrollo sustentable. Es decir, un mínimo de tutela. En todo el territorio nacional, y lo vamos a ver por la 25675, hay una herramienta de gestión que es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, cuando exista una actividad o emprendimiento que se vaya a desarrollar, sí o sí tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque lo impone una ley de presupuestos mínimos, que es la ley 25675, que es de orden público, que es para todo el territorio de la nación, y que le está diciendo a las provincias, manejen la evaluación de impacto ambiental como entiendan, en relación a su realidad, a su ambiente. Ahora, la evaluación de impacto ambiental sí o sí tiene que estar. Esto es lo que está diciendo la Nación. ¿Bien? Podemos ver, si ustedes entran o buscan, que nosotros ya se han dictado bastantes leyes de presupuestos mínimos sobre determinados temas, algunas se las llama sectoriales también porque trabajan sobre determinados sectores o elementos, y fíjense algo curioso, o no, pero no hay, la reforma fue en 1994 y la primera ley de presupuestos mínimos se dicta en el 2002, ¿sí? Después de diciembre del 2001, 7 meses después.
Entonces, creo que estaban muy entretenidos en otra cosa y no se dieron cuenta lo que sancionaron, que fue esta ley, que es la Ley de Política Ambiental, Gestión Sustentable y Adecuada del Ambiente, que es el corazón o la columna vertebral del sistema y de donde todo mundo echa mano para poder resguardar el ambiente, ya la vamos a ver. Esta es importante que ustedes la tengan. O sea, si pasan por acá, si pasan por la cátedra, pueden obviar algunas cosas, muchas les va a pasar, pero nosotros les pedimos que, por favor, no pueden dejar de tener los conocimientos mínimos y básicos que implica esta ley, que es la Ley de Política Ambiental. Acá les decía también, bueno, las provincias, las leyes de complemento, para evaluar el reparto de funciones, no solo debemos advertir la presencia del componente ambiente, sino el contenido dinámico, que es el objeto es un objeto dinámico. Entonces, sobre la protección, la noción de complemento puede tener distintas variables, que puede añadir más protección donde ya hay normas, siendo más rigurosa, pero también puede ser que la nación todavía no haya dictado ninguna. Entonces, en ese caso no quiere decir que la provincia no pueda dictar su norma de complemento. Con su dictado va a llenar un espacio vacío y esperará que en algún momento la nación dicte o no un presupuesto mínimo sobre esa temática. Y finalmente, para cerrar, quería hacer alusión al tema de la prohibición del ingreso al territorio nacional de los residuos actuales o potencialmente peligrosos y radioactivos. Ahí, al momento de consagrarse el párrafo final, se tuvo en cuenta también la peligrosidad del residuo en sí, pero de todo el tránsito, ¿no? De todo el circuito de un residuo que tiene que ver con la generación, con el transporte, con la disposición final, y por tal razón es que se prohíbe el ingreso. Y la prohibición es operativa, esto sí me interesa subrayarlo, ¿eh? Así que, bueno, no sé si, a ver, andan por ahí, sí. Si tienen alguna pregunta, si está bien, si fui clara. Sí, se entendió. Si les sirvió. ¿Sí? Bueno, yo voy a tratar hoy de hablar con Freddy y mandarle el Power, donde diga unidad 2 estará la de la clase pasada, y donde diga unidad 3, esta clase. ¿Les parece bien? Sí, genial. Profe, genial, gracias. Bueno, y si puedo subirles algún material, se lo subo también. Si no, al final de la filmina de hoy yo les puse unos links para que puedan entrar y buscar, pero van a estar seguros colgados en la plataforma los trabajos. Yo escribí hace muy poquito, 20 años de la Reforma, un artículo que ahí lo voy a subir, pero también hay artículos de Silvia Nona y demás que se los voy a dejar como para que ustedes ya vayan teniendo y adelantándose un poquito para el examen. ¿Listo? Gracias. Chao, profe. Perdón. Lucía, yo tengo una duda más. En un monto determinado para el presupuesto mínimo. En un monto determinado. Ah, no la entiendo, Lucía. ¿Querés habilitarte? Y te la respondo. ¿Se fue? ¿Ahí se me escucha? Ahí No, está. quería saber si cuando hablamos de monto mínimo hay un monto determinado o eso lo decide la provincia que vaya a poner el monto. O sea, si hay como una escala desde donde se tiene que abarcar. No sé si se me entiende. El presupuesto mínimo es una condición que se pone y que se evalúa para llegar a esa condición en función de lo que se regule. El presupuesto mínimo es una normativa. Viste que dijimos, es una norma. Eso es el presupuesto mínimo. Un stop en función del resguardo del bien jurídico. ¿Sí? No tiene que ver con algo cuantitativo. Incluso puede ser algo cualitativo. Estás regulando, por decirte, por ejemplo, un presupuesto mínimo. ¿Qué es daño ambiental? La 25675 te dice qué es daño ambiental.
te lo define al daño ambiental. Por ejemplo, instrumentos de política y de gestión. ¿Cuáles son los instrumentos de política y de gestión que sí o sí deben estar? Participación pública, educación pública, evaluación de impacto ambiental, acceso a la información pública, un sistema ordenado. Bien, esos son los presupuestos mínimos en materia de política y de gestión. ¿Sí? Ah, bueno, A gracias, eso me profe. refiero. ¿Sí? Sí, habéis entendido, gracias. Bien. Ahí está. Dalma, no hablo de un montón de dinero. Bien, hablo de institutos y regulaciones. ¿Sí? Listo. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.